Pues buenas tardes, bienvenidos a la segunda sesión de la tarde de hoy, lunes. Es un honor para mí presentar a nuestros segundos ponentes, que además son de la casa. Tenemos aquí con nosotros a Agustín Caminero, profesor de la Escuela Superior de Ingeniería Informática, del Departamento de Sistemas de Comunicación y Control, y que colabora también con nosotros en el laboratorio en Postdata, y a la profesora María Luisa Díez Platas, que es investigadora del INDI y del proyecto Postdata, y van a hablarnos sobre cómo crear un esquema de metadatos de Clarín para el repositorio Lindat. Evelyn como caso de estudio de inclusión del vocabulario de Tadira. Este es un proyecto que enlaza dos de los proyectos que antes hemos comentado, en la creación del entorno virtual de investigación para humanidades digitales, un proyecto que ya tienen disponible y que se puede utilizar, y el proyecto de Postdata, que también va a incluir esa creación de un entorno virtual como espacio de trabajo para los investigadores de humanidades digitales. Para que ustedes vean también la complejidad que todos estos sistemas entrañan, lo que tiene que haber debajo de este tipo de cosas y cómo se utilizan ciertos estándares y ciertos vocabularios para que realmente estas cosas funcionen y tengan su utilidad en un caso de aplicación práctico. Pues muchísimas gracias y con ustedes, nuestros investigadores. Muy bien, muchas gracias, Elena. Ante todo, me gustaría agradecer a los organizadores, especialmente a Elena y así como al resto del INHD, la oportunidad de estar aquí en este curso de verano. Bien, esta charla va a estar dividida en dos partes. La primera parte la voy a impartir yo y va a tener el título que aparece en esta transparencia. En esta parte se titula «Cómo crear un esquema de metadatos en Clarín para el repositorio de Lindat». Bien, en esta parte vamos a seguir el índice que aparece en esta presentación. Vamos a ver primero infraestructuras que son necesarias para metadatos, pero antes de ello, visto alguna duda que ha habido anteriormente, voy a realizar una breve explicación sobre qué son los metadatos y cómo pueden ser de utilidad. Después nos centramos en infraestructuras para almacenar y publicar metadatos, dentro de las cuales los repositorios son un elemento fundamental. Vamos a ver algunos de los repositorios más ampliamente utilizados, así como algunas de las tecnologías sobre las que se sustentan para proporcionar algunas de sus funcionalidades más importantes. Después vamos a ver cómo importar un esquema de metadatos en una tecnología de repositorio de metadatos que es Lindat. Lo vamos a ver de forma práctica, tanto utilizando una interfaz gráfico de usuario como también utilizando la línea de comandos. Esta forma más avanzada de línea de comandos requiere tener conocimientos básicos de programación de Linux y de ejecución de comandos bajo este sistema operativo. Vamos a empezar con la primera parte, que trata sobre infraestructuras para metadatos. Bien, ya he estado hablando en esta pausa con algunas de las personas que han realizado consultas en la sesión anterior sobre qué son los metadatos. Pero por si alguno de los asistentes virtuales tiene dudas sobre este tema, pues también la voy a realizar aquí. Los metadatos son datos que se refieren a otros datos. Esto es una definición que resulta un poquito abstracta y difícil de entender, pero vamos a poner algún ejemplo. Imaginemos una foto, ¿vale? En la foto, el dato es lo que muestra esa imagen. Si yo, por ejemplo, realizo una foto de mi familia o de un paisaje, los datos son ese paisaje o esas personas que aparecen. Sobre esa foto, yo puedo tener una serie de metadatos, como por ejemplo, la localización geográfica. Como sabemos, muchas veces en los actuales teléfonos móviles y cámaras, cuando haces una foto te la geolocalizan, indicando las coordenadas geográficas de tantos grados de latitud y longitud donde se ha realizado esa foto. También otro tipo de metadato puede ser la fecha, hora, día, mes y año en que fue realizada esa foto, ¿vale? Pues todos estos son datos que, como me comentó el compañero de la sesión anterior, circulan alrededor del dato importante que es la imagen de la foto, ¿vale? Yo cuando hago una foto de un paisaje o de una persona, lo importante para mí es ese paisaje o esa persona. Todo lo demás es información que es, digamos, secundaria, ¿vale? Pues esa otra información son los metadatos. Aunque pueda aparecer en algunos casos información secundaria, nosotros vamos a ver que esa información es muy importante y que nos ayuda a conseguir
conclusiones muy interesantes. Y esa información, esos metadatos, sirven para identificar mejor nuestros datos y para obtener conclusiones interesantes. Entonces, una vez que hemos hecho esta breve introducción al tema de los metadatos, vamos a ver que para poder gestionar correctamente los metadatos, tenemos que tener una pieza, tenemos que tener unas infraestructuras, tanto hardware como software. Y la pieza clave de esas infraestructuras es el repositorio de metadatos. Entonces, ahora vamos a ver en las siguientes transparencias qué es un repositorio de metadatos, cuáles son sus funcionalidades más importantes y algunas de las tecnologías más importantes que se utilizan para implementarlos. Bien, el repositorio de metadatos es un elemento software que sirve básicamente para realizar las funciones que aparecen en esta transparencia. Las principales son almacenar los metadatos. No solamente tiene que almacenarlos, sino que también tendría que proporcionar ciertas funcionalidades de tolerancia a fallos y de alta disponibilidad. También permite indexar esos metadatos, de forma que se puedan realizar consultas de una forma rápida y sencilla. Y para finalizar, la última de las funcionalidades más importantes que proporciona un repositorio es la posibilidad de publicar esos metadatos, de forma que las personas que consulten este repositorio sean capaces de ver los metadatos de los elementos que se almacenan en él. En un repositorio podemos desplegar esquemas de metadatos. Bien, los esquemas de metadatos son básicamente conjuntos de metadatos que están agrupados. Hay esquemas para una gran variedad de tópicos. Uno de los esquemas de metadatos más ampliamente utilizados se llama Dublin Core. Dublin Core es uno de los más ampliamente utilizados, pero también hay muchos más. Por ejemplo, OLAC es otro esquema de metadatos, otro es IMDI. Los esquemas de metadatos lo que hacen es definir las categorías de los metadatos que se pueden almacenar. Por ejemplo, Dublin Core tiene un esquema que es first name, otro que es last name. Es decir, cuando yo quiero almacenar, por ejemplo, el nombre y apellido del autor de una foto o de un libro o de lo que sea, pues utilizo dublincore.firstname para referirme a su primer nombre, a su nombre de pila, y dublincore.lastname para referirme a su apellido. Otra forma de entender los esquemas de metadatos es entender cuál es su propósito. El propósito de un esquema de metadatos es permitir que esos metadatos sean entendibles por varias personas heterogéneas con diferentes backgrounds. El ejemplo que le puse en la charla en el espacio de entre medias al compañero era el tema de los nombres. En España, en español, tenemos las personas normalmente un solo nombre y luego dos apellidos, ¿vale? Hay personas que pueden tener nombres compuestos, pero normal es un nombre, un primer apellido y otro segundo apellido. Por ejemplo, yo me llamo Agustín Carlos, que es mi nombre, Caminero, que es mi primer apellido, y Herráez, que es mi segundo apellido. Bien, si yo pusiera mi nombre así, sin diferenciar qué es el nombre o qué es mi apellido, si lo pusiera simplemente así, una persona extranjera, ¿cómo diría que me llamo? Pues pensarían que mi nombre es Agustín, Carlos Caminero es algo que hay en medio, y mi apellido sería Herráez, ¿vale? Pues bien, pero eso no es del todo correcto. Como somos españoles, nosotros sabemos que mi nombre es Agustín Carlos y mi apellido es Caminero Herráez, ¿vale? Pues bien, si yo escribo, por ejemplo, un libro y yo quiero almacenarlo en un repositorio de metadatos, yo puedo utilizar un esquema y almacenar mi nombre siguiendo ese esquema, de forma que si sigo el esquema Dublin Core, puedo decir que el dublincore.firstname sería Agustín Carlos y el dublincore.lastname sería Caminero Herráez. Y de esa forma, personas que no sean españoles, que no conozcan, por ejemplo, que no conozcan esa tradición española de poner un solo nombre y dos apellidos, pueden entender correctamente qué significa Agustín Carlos Caminero Herráez, ¿vale? De esta forma, al utilizar esquemas de metadatos, lo que permitimos es que esos metadatos sean entendibles por una gran variedad de personas, aquellas que conozcan el esquema. Y no solamente las personas, sino también los desarrollos software. El hecho de utilizar esos esquemas que son estándar
pues permite que diferentes desarrollos software que implementan esos esquemas puedan interactuar entre ellos. Bien, si vemos las funcionalidades que hemos visto antes, publicar los metadatos, proporcionarles, almacenarlos, indizarlos, y si tenemos unos conocimientos de informática no demasiado profundos, podemos pensar, bueno, ¿y si yo me creo una página web y pongo ahí la información de los metadatos de mis libros, fotos, lo que sea, no consigo exactamente lo mismo? ¿Para qué quiero yo un repositorio? Si yo simplemente me creo una página web en lenguaje HTML que ponga autor, Agustín Carlos Caminero Herráez, título, mi tesis doctoral, fecha, 2000, creo que fue 2009, y todos esos datos, ¿qué diferencia hay entre tener esa página web escrita en HTML con la información de los metadatos de mi tesis doctoral en comparación con tener un repositorio? ¿No sería exactamente lo mismo? Y si en lugar de una página web podría utilizar un servidor FTP donde yo coloque directamente el documento de la tesis doctoral y ya está. ¿No daría exactamente lo mismo tener cualquiera de esas dos opciones en lugar de un repositorio? Pues bien, la respuesta es que no. ¿Por qué? Porque el repositorio lo que añade es una funcionalidad más, y es que lo que añade el repositorio sobre tener simplemente una página web con la información puesta, digamos, a pelo, es que todos los metadatos y los datos están organizados, ¿vale? Y tienen una estructura. Si en mi si en mi repositorio yo tengo un esquema de metadatos implementado y yo inserto mi tesis doctoral y pongo dublincore.firstname, Agustín Carlos, dublincore.lastname, Caminero Herráez, esa información está estructurada, ¿vale? Si yo tuviera simplemente lo que he dicho antes, una página web donde aparezca todo en texto plano, esa información no está estructurada, ¿vale? La información desestructurada tiene un problema y es lo que lo hemos visto en la sesión anterior, cuando el profesor Robles hablaba de técnicas de web scraping, los profesores Robles y Fradejas, que hablaban de web scraping, ¿vale? Web scraping, si recordáis, es descargarse sitios web enteros, páginas web enteras, para luego realizar algún tipo de procesamiento. Bien, el hecho de que nosotros utilicemos un repositorio de información lo que hace es que proporciona una estructura en la información que nosotros queremos almacenar. En lugar de ser simplemente texto plano que tú te puedes descargar, pero que para procesarlo tienes que realizar un gran esfuerzo y puede no resultar muy interesante. Si lo tienes en un repositorio, tú tienes tu información, tus datos y tus metadatos correctamente organizados, ¿vale? Bien, en cualquier caso, no lo he dicho antes, pero si tenéis alguna duda, no dudéis en levantar la mano y interrumpirnos, ¿vale? Bien. Un repositorio, si ya tenemos más o menos claro qué es un repositorio de metadatos, las funcionalidades que ofrece, vamos a ver uno de los ejemplos más claros de software de repositorio, que es el proyecto DSpace. Este proyecto, DSpace, es un repositorio de metadatos que está muy ampliamente utilizado. Es un proyecto open source, lo que significa que nosotros podemos descargarnos el código fuente de DSpace y modificarlo en la medida que nosotros deseemos. De hecho, hay otros repositorios, como vamos a ver ahora, que están basados en DSpace a los que les añaden cierta funcionalidad. Entre las características más importantes de DSpace podemos ver las que tenemos aquí. No solamente es que sea de código abierto y que sea muy ampliamente utilizado, sino que además es que es personalizable. Es decir, nosotros podemos desplegar esquemas de metadatos personalizados. Es decir, hemos hablado hace un rato de que hay esquemas que son muy ampliamente utilizados, como por ejemplo Dublincore, como por ejemplo OLAC. Pero ¿qué pasa si hay algún concepto que es importante para mí, pero que no se encuentra representado en un esquema de metadatos estándar? ¿Qué pasa si, por ejemplo, hay algún concepto que sea, por ejemplo, el color de los ojos de un autor?
Me lo estoy inventando, es una tontería, pero bueno, imaginemos que ese concepto es importante para mí, pero no se encuentra representado en un esquema estándar, como por ejemplo Dublin Core. Pues bien, si ese concepto es importante para mí, yo puedo, sin ningún problema, en mi repositorio DSpace, incluir ese concepto de forma que los ítems que yo publique en ese repositorio tengan ese metadato. ¿Vale? Esta es una de las características más importantes que tiene DSpace, y gracias a eso, mi compañera María Luisa más adelante va a explicar cómo lo explotamos para incluir en un repositorio basado en DSpace nuevos metadatos de un esquema personalizado que se ha desarrollado dentro de un proyecto en LeanHD. Además, no solamente es personalizable en términos de los esquemas de metadatos, que sin lugar a dudas para mí una de las cosas más importantes, sino que además se puede personalizar en más aspectos, como por ejemplo en temas estéticos. Es decir, yo puedo crear una imagen corporativa y que mi repositorio de metadatos, DSpace, pues tenga una determinada combinación de colores, tipos de letra, una organización en su interfaz, y todo esto sin tener que realizar un esfuerzo excesivo. También puedo personalizarlo en términos de mecanismos de autenticación. Pues DSpace soporta, entre otros, pues, por ejemplo, Sibboleth, que es un mecanismo de autenticación federado muy ampliamente utilizado. Además de todo esto, DSpace es multilenguaje, de forma que mediante opciones de configuración yo puedo utilizar DSpace en inglés, en español, en alemán, francés, una variedad de idiomas. Además, también DSpace soporta varios mecanismos para acceder a la información y para importarla y exportarla. Es decir, nosotros, por ejemplo, podríamos exportar los ítems de un repositorio basado en DSpace para tener un fichero CSV localmente, o XML, o de otras formas. Además, DSpace también reconoce diversos formatos para los ítems que se almacenen en él. Por ejemplo, formato PDF, formato Word, diferentes formatos de imágenes, como por ejemplo PNG, BMP. Esto hace que sea una herramienta DSpace muy ampliamente utilizada y muy útil. Y gracias a esa versatilidad y sobre todo a que es una herramienta de código abierto, hay otros desarrollos software que están basados en DSpace, que aprovechan estas funcionalidades y que las extienden para proporcionar otras funcionalidades más amplias. Esto lo vamos a ver porque el software que utilizamos en nuestro repositorio se llama Lindat y está basado en DSpace, ¿vale? Bien, aquí en esta transparencia os he puesto un enlace a una demo de DSpace. Esta demo está disponible permanentemente. Aquí tenéis los datos de acceso como administrador, de forma que vosotros podéis ir a esa dirección, demo.dspace.org, clicar donde dice login, introducir estos datos de acceso y empezar a jugar y empezar a ver cómo funciona el repositorio DSpace. Ahí podréis hacer lo que queráis, configurarlo de una forma, de otra, cambiar el tema, cambiar el esquema de metadatos, podéis hacer lo que queráis, sin temor a romper nada, ¿vale? Entonces... ¿eh? Ah, vale. Bien. Una vez que tenemos más o menos claro qué es DSpace y cuáles son algunas de sus características más importantes, vamos a ver algunas de las tecnologías sobre las que se basa para proporcionar esas funcionalidades. Bueno, aunque podría hacer una lista bastante larga sobre las tecnologías sobre las que se basa DSpace, yo me he quedado con estas tres porque son especialmente interesantes de cara a los proyectos que gestionamos aquí en LeanHD. La primera de estas tecnologías es REST. REST, bueno, no sé si hay ingenieros en informática en la sala o escuchando nuestra presentación online, pero REST es una tecnología que te permite interactuar con el repositorio para realizar muchas tareas utilizando lenguajes de programación diferentes del que se utiliza en el repositorio. Voy a tratar de explicarlo de otra forma. DSpace expone una serie de funcionalidades. Y esas funcionalidades se pueden consumir
utilizando desarrollos realizados en prácticamente cualquier lenguaje de programación. Vamos a poner un ejemplo. Un ejemplo de nuestros proyectos de NinHD. Nosotros tenemos el repositorio que está basado en DSpace, ¿vale? Y nosotros queremos insertar en nuestro repositorio ítems que siguen un determinado esquema de metadatos personalizado. Pues bien, esto lo podemos hacer de una forma muy sencilla aprovechando REST. ¿Por qué? Pues porque el repositorio de DSpace ofrece una serie de funcionalidades para insertar ítems, para borrarlos, para consultarlos, para modificarlos. Entonces, desde el lado del servidor nos ofrece esta funcionalidad y luego nosotros desde el lado del cliente podemos consumir esa funcionalidad y ese cliente puede estar implementado en cualquier lenguaje de programación, porque cualquier lenguaje de programación soporta REST. Si yo sé Java o C++ o Python o cualquier otro lenguaje de programación, yo puedo crearme un cliente que interactúe con mi servidor basado en DSpace para poder insertar, eliminar, consultar metadatos. Y esto le da una gran versatilidad. ¿Por qué? Pues porque yo no te ata ninguna tecnología. Si yo quiero trabajar, por ejemplo, soy bueno trabajando en Python, yo no tendría que aprender, por ejemplo, Java si quiero trabajar con DSpace. No es necesario hacer eso. Si yo soy bueno con Python, puedo realizar mi programa en Python para trabajar con mi servidor, con mi repositorio basado en DSpace. Si yo resulta que no sé nada de Python, pero sé de C++, igual. Aísla la funcionalidad y da una gran versatilidad. Tú puedes trabajar con un repositorio basado en DSpace sin necesidad de saber las tecnologías que posibilitan que DSpace funcione. ¿Vale? Otra tecnología muy importante son los handles. Los handles son identificadores persistentes. Los handles son muy interesantes porque permiten indizar los ítems almacenados en mi repositorio independientemente de la configuración de mi repositorio, ¿vale? Imaginemos que mi repositorio se encuentra en la siguiente dirección, repositorio.uned.es, ¿vale? Y ahora imaginemos que dentro de unos años sucede algún tipo de cambio en la configuración y le tengo que cambiar su nombre. Tengo que cambiar algún tipo cualquier cambio en su configuración, su dirección IP, tengo que cambiar su URL, tengo que cambiar el dominio donde se encuentra. Pues bien, si yo no he utilizado handles, todos los ítems almacenados en mi repositorio pues no serán accesibles una vez que realice ese cambio. Sin embargo, si yo utilizo handles, los handles van a apuntar siempre al ítem del repositorio, independientemente de cuál sea la configuración. Es decir, aquí tenemos un ejemplo de un ítem, este es un handle real de un ítem que está en un repositorio nuestro. Y si clicamos lo vemos. Este es un ítem que está almacenado en nuestro repositorio. Vemos su título, vemos sus autores y podemos ver pues, su colección de metadatos. Vemos que este ítem está en un servidor llamado lindat.uned.es. Imaginemos ahora que hay un cambio en la configuración y que resulta que ya no se puede llamar así porque la razón que sea. Si yo no he utilizado handles y yo cojo esta dirección que tengo aquí ahora mismo seleccionada y la pego en un navegador, eso dejará de funcionar. Sin embargo, si yo utilizo un handle es esto, y este handle me va a enviar a dónde está ese ítem almacenado en este momento. En la actualidad, este ítem está almacenado aquí en lindat.es, bla, 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 bla. Si ahora hubiera un cambio en la configuración del repositorio y su URL fuera repositorio.uned.es, no habría ningún problema. Yo clicando aquí, iría al repositorio donde ese ítem se encuentra almacenado actualmente. Esto le da una gran visibilidad a todos los ítems que estén almacenados en mi repositorio, puesto que les aíslo de la configuración que tenga mi repositorio en cada momento determinado. Y luego la última de las tecnologías que quiero mencionar en esta presentación tan breve trata sobre OAI-PMH, que es un protocolo que sirve para recolectar metadatos. Bien.
¿Qué significa esto de recolectar metadatos? Pues significa que desde un repositorio yo puedo succionar ítems que estén almacenados en otro repositorio distinto, ¿vale? Imaginemos que existe un repositorio que llamamos repositorio A, que está en la Universidad de Castilla-La Mancha, por decir algo, donde yo realicé mi tesis doctoral. Y ahora tenemos otro repositorio que se llama repositorio B, que está en la UNED. Pues yo desde el repositorio de la UNED, yo puedo recolectar todos los ítems que estén almacenados en el repositorio de Castilla-La Mancha. Y esto se realiza mediante este protocolo. Este protocolo es muy interesante porque le da más visibilidad a los ítems que tú publicas en un repositorio, ya que no es necesario acceder al repositorio físico donde están almacenados tus ítems para que sean accesibles. Los ítems que estén en tu repositorio pueden ser recolectados por otros repositorios distintos, con lo cual le da más visibilidad. Bien, OIPMH puede soportar básicamente cualquier conjunto de metadatos para realizar este proceso de recolección, aunque al menos tiene que soportar los metadatos de Dublin Core. Bien. DSpace, hemos dicho antes que se encarga de almacenar los datos y los metadatos de una forma estructurada. Y esa estructura que utiliza DSpace está basada en dos aspectos. El primero es el esquema de metadatos, sobre el que ya hemos hablado hasta ahora. Y luego otro aspecto en el que se estructura la información es en la jerarquía que tiene implementado el servidor. En un servidor basado en DSpace, nosotros podemos tener los puntos, los niveles que aparecen en esta transparencia. Podemos tener comunidades, dentro de las cuales puede o no haber subcomunidades. Y dentro de ellas tenemos colecciones, ¿vale? En una colección podemos almacenar ítems, y los ítems pueden tener, entre otras cosas, metadatos, así como más ficheros. Esto, así tal como está, pues parece un poquito abstracto. Vamos a ver un ejemplo real de un repositorio basado en DSpace. Tenemos una comunidad que se llama StudentWorks y dentro de ella tenemos una subcomunidad y varias colecciones. Por ejemplo, tenemos una colección llamada Honors Thesis y dentro de ella tenemos una serie de ítems, ¿vale? Dentro de la comunidad Trabajos de los Estudiantes tenemos la colección Tesis de Honor y dentro de esa tenemos los ítems que son las tesis de cada uno de los estudiantes. Dentro de la comunidad original también tenemos la colección Undergraduate Research Journal, dentro de la cual tenemos el issue 1 y el issue 2, ¿vale? Yo puedo definir, por ejemplo, políticas de acceso de forma que los usuarios que pertenezcan a una comunidad puedan modificar, puedan insertar ítems, borrarlos o modificarlos dentro de esa comunidad, pero que no puedan hacer nada de eso con otra comunidad distinta, ¿vale? Esa es básicamente uno de los fines de esta organización, definir políticas de acceso y de forma que diferentes usuarios puedan hacer diferentes cosas según su comunidad a la que pertenezcan, ¿vale? Bien, y tras ver este resumen muy breve de qué es DSpace, de qué funcionalidades proporciona y de qué tecnologías utiliza, vamos a hablar de un repositorio llamado Lin.DSpace que ha sido desarrollado dentro del proyecto Clarín. Lin.DSpace es un repositorio de metadatos que está centrado en elementos de investigación lingüística. Entonces, está basado en DSpace y ¿qué ha hecho? Pues ha cogido toda la funcionalidad de DSpace y le añade algo más. ¿Y qué es lo que le añade? Bueno, principalmente dos cosas. Lo primero es el perfil de metadatos específico, ¿vale? Sobre este tema del perfil de metadatos de Lindat, mi compañera María Luisa va a hablar más en la segunda mitad de la charla. Y luego también añade un formulario de inserción de ítems en este repositorio, de forma que si tenemos un repositorio de Lindat recién instalado, podemos empezar a insertar ítems utilizando un interfaz gráfico muy sencillo, simplemente clicando, seleccionando opciones con menús desplegables sin necesidad de tener ningún tipo de conocimientos profundos de informática,
Bien, y aquí tengo un servidor que he preparado específicamente para este curso, que está aquí, ¿vale? Bien. Este repositorio lo he preparado para este curso de verano y vais a tener acceso. Si habéis visto, estas transparencias están en el curso virtual y más adelante en otra transparencia aparecen los datos de acceso de administrador para este servidor, de forma que podéis jugar a modificar detalles de configuración, ¿vale? Ahora más adelante, dentro de un par de transparencias, veremos algunos ejemplos prácticos que podéis practicar vosotros pues, en vuestra casa, si lo deseáis. ¿Sí? Ahí está. Está en las transparencias. Si tienes acceso al curso virtual, lo tenéis ahí. Bien, entonces, el aspecto que tiene el repositorio Lindat DSpace es este. Lo primero que vemos es una cajita en plan Google, donde tú puedes realizar consultas de los elementos que se encuentran almacenados en este repositorio, seguido de una serie de listados de algunos autores, materias y lenguajes, idiomas, quiero decir, que se han utilizado. Y luego pues también tiene un bloque donde te indica pues what's new, algunos de los últimos ítems que han sido insertados. Entonces, si clicamos en este ítem, por ejemplo, podemos ver los metadatos de ese ítem. Aquí aparecen la lista de autores. También podemos ver una URL para este proyecto, la fecha en la que fue creado este ítem, un tipo, tamaño, idiomas en los que se encuentra disponible, una breve descripción y más cosas. Si clicamos aquí, Show Full Item Record, lo que vemos es lo mismo pero mucho más detallado, ¿vale? Anteriormente en esta charla me habéis oído decir dc.author first name. Pues bien, estos son el esquema de metadatos, los metadatos que están asociados a este ítem. DC significa Dublin Core. Y dentro de Dublin Core tenemos un metadato que se llama contributor, y contributor puede tener más campos, uno de los cuales es author, ¿vale? De esta forma nosotros estamos diciendo que este ítem tiene un autor que se llama Sabari Agata y tiene toda esta lista de autores. Luego también tenemos una fecha en la que fue emitido, que se corresponde con el metadato dublincore.date.issued. También tiene una descripción que se corresponde con el metadato dublincore.description y así sucesivamente. Vamos a probar a hacer una pequeña búsqueda. Vamos a buscar el término corpus. Tecleamos y nos aparece pues aquí algunos de los ítems, los primeros 10 ítems que tengo en mi repositorio que contienen la palabra corpus. Yo puedo también realizar una búsqueda más avanzada. Pues por ejemplo, puedo poner que en título contenga la palabra, a ver, una de aquí, sec. Si lo aplicamos, pues nos aparecerán pues un subconjunto más limitado de ítems. Yo puedo seguir refinando la búsqueda, añadiendo nuevos filtros, definiendo sobre qué metadato yo quiero aplicar ese filtro, así como una condición que contenga, que sea igual, no igual y demás. De forma que consultar los ítems que están almacenados en este repositorio pues es algo bastante intuitivo, ¿vale? Bien. Como digo, este repositorio puedes acceder y jugar un poquito con él. Si bien lo más interesante que vamos a ver en esta charla es lo que viene ahora, que es la parte más práctica. Y vamos a ver cómo importar un esquema de metadatos en Lindat. Bien, esta tarea se puede realizar de dos formas distintas. Una es
utilizando una interfaz gráfico y otra es utilizando línea de comandos. La primera, utilizando la interfaz gráfico, es más intuitiva para personas que no tienen conocimientos profundos de informática, pero puede ser tediosa si tenemos un esquema de metadatos que tiene muchos metadatos, ¿vale? Si tú tienes simplemente, si tu esquema es pequeñito y tienes un par de metadatos, unos pocos, pues vamos a ver en este ejemplo cómo hacerlo. Pero si tú tienes un esquema muy amplio, con decenas de metadatos, es muy tedioso, es muy aburrido, es propenso a errores. En ese caso, cuando tienes un esquema de metadatos muy grande, es mejor utilizar la segunda parte, que es mediante una línea de comandos, ¿vale? Bien, pues vamos a hacerlo siguiendo los pasos. Vamos a este enlace y vamos a poner las credenciales de acceso que aparecen en la presentación. Nos logamos y aquí estamos. Aparece aquí en la parte de arriba a la derecha el nombre y el apellido del usuario, que se llama admin Lindat, ¿vale? Eso significa que nos hemos logado. Bien, ahora lo que tenemos que hacer para insertar un esquema de metadatos es venirnos aquí, registries y metadata. Y aquí vemos los esquemas de metadatos que se encuentran desplegados en este momento en este repositorio. Vamos a crearnos un nuevo esquema, ¿vale? Pues para crearnos un nuevo esquema lo que tenemos que hacer es aquí rellenar los datos de este esquema. Por ejemplo, el namespace, el espacio de nombres, mi esquema curso 2017, y aquí ponemos el nombre del esquema y clicamos finalmente aquí en Add New Schema, ¿vale? Nos sale el mensaje de que ha sido insertado con éxito y si le vamos aquí abajo, pues aquí lo tenemos, mi esquema curso 2017. Bien, ya tenemos lo que es el esquema creado. Ahora lo que tenemos que hacer es rellenarlo insertando los campos dentro de este esquema, es decir, los metadatos que nosotros queremos que contenga este esquema. Pues bien, le hemos dado al esquema que acabamos de crear y lo que tenemos que hacer es insertar aquí en estas cajas de texto los campos que contienen. Mi campo 1, 2, 3, 4 y también puede tener sus campos, ¿vale? También podemos insertar una nota que explique qué es este campo. Por ejemplo. Y una vez que he rellenado la información, me lo creo. Y ya me informa de que ha sido correctamente insertado. Vamos a insertarle otro... Bueno, pues rapidito. Bien, pues aquí podemos insertar otro campo y este no tiene ningún tipo de subcampo. Otro comentario y añadirlo, ¿vale? Una vez que hemos hecho esto, pues ya vemos que nuestro esquema pues tiene estos dos campos. Ahora nos acercamos aquí y lo que podemos hacer es, ya que tenemos el esquema creado, podemos hacer que ítems que están en nuestro repositorio contengan metadatos de este esquema. Para eso seleccionamos un ítem cualquiera, el que nos interese, y lo que hacemos es clicar aquí a la derecha donde dice Item Desetting, Edit Desetting, y la vamos a Item Metadata. Entonces aquí nos aparecen los metadatos que tenemos desplegados en nuestro repositorio en este momento. Y aquí podemos seleccionar pues el que queramos. El esquema que hemos creado anteriormente es mi esquema, punto, mi campo, Pues vamos a insertar el valor 1, 2. Y añadimos nuevo metadato. Y nos da el mensaje de que ha sido añadido. De forma que cuando volvamos a ver este ítem,
y despleguemos su perfil completo, podemos ver abajo del todo que hemos insertado un metadato nuevo, ¿vale? Bien, esto que acabamos de ver es muy sencillo, es muy útil cuando tienes pocos metadatos que quieras añadir, pero si tú tienes un perfil completo que tiene decenas de metadatos, esto no es viable, porque lo que acabamos de ver es muy repetitivo, propenso a fallos y es muy tedioso. ¿Qué pasa si queremos nosotros añadir un nuevo perfil un perfil de metadatos más complejo? Bien, como me comenta mi compañera que voy un poquito justo de tiempo, pues simplemente os voy a comentar las transparencias, ¿vale? Bien, estas transparencias que estamos viendo ahora es lo que ya hemos hecho, lo de insertar en interfaz los metadatos mediante interfaz gráfico. ¿Vale? Esto lo hemos visto ahora. Bien, si nosotros queremos insertar dentro de nuestro repositorio basado en DSpace un esquema de metadatos que tenga muchos metadatos, pues lo más fácil es seguir el procedimiento que vemos en estas transparencias. Lo primero que tenemos que hacer es preparar un archivo XML que defina mi esquema de metadatos. Ahora en la siguiente transparencia vamos a ver un ejemplo concreto. Y luego lo que tenemos que hacer es conectarnos al servidor utilizando un terminal SSH. Y a partir de ahí lo que tenemos que hacer es ejecutar una serie de órdenes del sistema operativo Linux para desplegar ese esquema de metadatos que está en el archivo XML dentro de nuestro servidor. Bien, como os he dicho antes, pues este servidor está disponible para el curso de verano. Para realizar estas tareas, para conectarnos por SSH, pues utilizando un cliente de SSH para Windows, como puede ser el PuTTY, que se puede descargar de aquí, pues lo puedes hacer. También podemos transferir archivos entre mi ordenador local y el servidor utilizando el software WinSCP, que también es gratuito y os lo podéis descargar. Los datos del servidor pues son los que aparecen aquí. Esta es su dirección IP y utiliza este usuario y esta clave. Bien. Este sería el ejemplo de un archivo XML que define un esquema. Bien. Este esquema lo hemos llamado esquema curso 2017 y su namespace es el que aparece aquí. Bien, lo que yo tengo que hacer es preparar este archivo siguiendo utilizando estas etiquetas de XML. Tengo que definir el nombre del esquema, tengo que definir su namespace y luego para cada uno de los campos lo que tengo que hacer es definir el nombre del campo y tengo que decir de qué esquema pertenece, el nombre del campo, subcampo y el comentario, de forma similar como hemos visto antes en la interfaz gráfico. No es obligatorio definir un subcampo, podemos tenerlo o podemos no tenerlo. En este ejemplo de aquí, en este segundo campo, podemos ver que tenemos dentro del esquema curso 2017 un elemento que se llama abstract y que tiene un qualifier que se llama introducción. Esto es lo que hemos visto antes de campo y de subcampo en la interfaz gráfico, ¿vale? Y esto es la nota, el comentario. Entonces, si nosotros repetimos este texto que está marcado para cada uno de los campos de mi esquema y lo replicamos dentro del mismo fichero XML, pues tendremos en ese fichero XML mi esquema totalmente definido. Y una vez que tengo este fichero, ejecutando esta orden que aparece aquí, lo puedo desplegar. Es decir, con una sola orden, preparando el fichero y luego con una sola orden, yo puedo tener un esquema completo que puede tener 200 metadatos desplegado en el servidor. Si tuviéramos que desplegar esos 200 metadatos con la interfaz gráfico sería muy tedioso, sería, vamos, una historia interminable. Pero simplemente utilizando preparando el fichero XML y ejecutando esta orden, en un solo paso lo podemos hacer. Y una vez que lo tenemos hecho, pues igual que antes, podemos editar un ítem para añadirle los metadatos que hemos insertado. ¿Vale? Esta parte, como veis, pues requiere ciertos conocimientos de trabajo con el sistema operativo Linux. Y bueno, podéis practicar con el servidor que os hemos preparado. Si tenéis algún tipo de duda, si tenéis algún tipo de problema, pues no dudéis en consultarnos mediante los foros, mediante el correo electrónico. Además, si se os ocurre cualquier cosa que queréis hacer con el servidor, probadlo. Está hecho para que se rompa. Es decir, no supone ningún problema. Si explota, como decía nuestro compañero, lo peor que puede pasar es que se queme. Pues bien, esto no supone ningún problema. Vosotros conectaros con el servidor, jugar con él, explorar diversas funcionalidades que tiene y si tenéis dudas, pues no dudéis en consultarlas.
¿vale? Y ya con esto finalizo mi parte y le doy paso a mi compañera María Luisa, ¿vale? Ante todo, si tenéis algún tipo de duda, como antes, no dudéis en preguntar. Bueno, muchas gracias, profesor Caminero. Buenas tardes a todos. Yo primero quería agradecer a la doctora González Blanco y a la doctora del Río Riande por haber contado conmigo para esta pequeña y breve charla, que por el bien de todos y sobre todo de ustedes, no va a ser tan intensa como las dos que me han precedido. Aunque el índice parezca largo, va a ser un índice que se va a desarrollar con bastante fluidez, eso espero, y el objetivo es pues acercar a todos ustedes una manera de poder usar metadatos, asociar metadatos a proyectos de investigación sin la necesidad de tener que tener determinados conocimientos o realizar determinadas instalaciones que a veces pueden resultar complejas. Yo quería presentarles, en primer lugar, bueno, ya la doctora González Blanco os ha hablado al comienzo del entorno virtual de investigación de EBI. Y entonces este entorno digamos, ha sido desarrollado en nuestro laboratorio laboratorio de innovación en humanidades digitales. El objetivo de este entorno de investigación, como pone ahí, es crear un entorno al alcance de todos para crear proyectos en humanidades digitales. Tienen aquí, les facilito la URL, aunque posiblemente cambiará, ¿verdad? Porque estamos ahora en fase de migración hacia un nuevo servidor, pero bueno, habilitaremos los medios para que se produzcan las redirecciones oportunas para que no tengan que estar buscando. En este entorno, como pueden ver, bueno, que es la primera pantalla, aparece pues dos botones, podríamos llamarlo así, para el acceso de usuarios y para el registro. Y además aparece un botón de repositorio, acceso al repositorio, un repositorio del que ya les está hablando mi compañero. Entonces, por tanto, es un entorno para el cual se va a facilitar el desarrollo de proyectos, pero necesita y requiere un registro previo y un acceso por login. Bueno, ¿qué es en realidad lo que se pretende o qué es un proyecto en Evilin HD? Bueno, pues es un proyecto que, como ya he dicho, va a ser gestionado por usuarios registrados nada más. ¿Quiere esto decir que no se va a poder acceder a esa información? Pues precisamente lo vamos a ver como el hecho de contar con un repositorio de metadatos nos va a dar la posibilidad de compartir la información relevante de los proyectos. Y luego veremos también cómo existen algunos accesos a las formas de visualización de los proyectos que ha sido implementada en nuestro entorno. En este entorno, por tanto, se pueden crear proyectos, un usuario puede crear todos los proyectos de investigación que considere oportunos y, como ya ha comentado el profesor Caminero, van a ser accesibles de una manera, los metadatos van a ser accesibles de una manera permanente y los proyectos van a tener asociado un subdominio propio. Eso quiere decir que desde el primer momento que cualquier usuario cree un proyecto, cuenta con un subdominio, un espacio web para desarrollar su proyecto, para proporcionar visualización sobre el mismo de manera automática y gratuita. Otra de las cuestiones relevantes sobre los proyectos en Evilin HD es que proporcionan un entorno de trabajo colaborativo. ¿Eso qué quiere decir? Pues que se permite la posibilidad de que usuarios registrados puedan ser a su vez incorporados o puedan unirse a proyectos de investigación haciendo una determinada solicitud y que, si es aprobada por el director del proyecto o el gestor del mismo, permite que se puedan hacer ediciones en las distintas herramientas de trabajo con las que se cuenta. Y evidentemente lo lógico es que las personas que se van a un proyecto pues posiblemente ya conocen el proyecto y son varios investigadores del mismo, pero permite que se trabaje de forma colaborativa. Y bueno, como ya hemos comentado, un aspecto muy importante es la publicación de los metadatos que, como digo aquí, es semiautomática. Porque ¿qué quiere decir que sea semiautomática? Lo que es la parte farragosa de la publicación de los metadatos,
que perdón al profesor Caminero, es farragosa, pues entonces esa parte farragosa no se va a tener que hacer. Entonces, pero lo que sí que evidentemente la información debe ser introducida por el usuario, porque el usuario es el que tiene que decidir cuál es la información que quiere compartir de su proyecto. Bueno, he querido poner una pantalla sobre una de las pantallas de entorno. Aquí, evidentemente, como no se ve muy bien, pero se ve que hay como una cabecita de usuario arriba, lo cual quiere decir que ya es un usuario registrado y que ha manifestado su deseo de crear un proyecto. Entonces, una de las cuestiones importantes y relevantes es que, aparte de que este usuario haya introducido información referente al proyecto, tiene la posibilidad de elegir qué recursos quiere asociar al mismo para poder trabajar. Es decir, tenemos la posibilidad de crear un proyecto en edición digital académica en el que se van a poder manipular archivos de XML-TI, se van a poder etiquetar y van a poder ser almacenados y además van a poder ser publicados a través de la plataforma de TI Publisher. Por otro lado, también se puede querer hacer una exposición, una biblioteca digital, gracias al software de Omeka, que es un software gratuito y bastante fácil de usar para poder hacer exposiciones bastante decentes y bastante bonitas, sin muchísima necesidad de conocimientos. Y por último, pues también se da la opción de crear una web sencilla con el gestor de contenidos ya muy conocido, ampliamente conocido, como es el WordPress. Todo esto, como ya he comentado, exceptuando el caso de la edición digital académica, que usa una plataforma común, que es el TI Publisher para su visualización, tanto para la exposición y biblioteca digital como para el sitio web, se cuenta para cada proyecto con un subdominio propio, visible y accesible. Bueno, no me voy a entretener mucho en la infraestructura de Clarín porque ya ha comentado bastante mi compañero, pero bueno, simplemente quería solamente resaltar tres características que nos han llevado, dos en concreto, que nos han llevado a elegir esta plataforma o esta infraestructura y lo que es el repositorio asociado a esta plataforma para publicar y almacenar nuestros metadatos en EBI. Sí que es verdad que a lo mejor puede resultar un poco raro porque la infraestructura de Clarín, como pone ahí, pues está sobre todo orientada a recursos de lenguajes digitales, de lenguajes en formato, o sea, a recursos digitales lingüísticos, está un poco mal la frase. Entonces, eso no quiere decir que todos los proyectos de EBI sean lingüísticos. En este momento contamos con varios proyectos de diferentes disciplinas, algunas de artes, de recopilación de información y muchos de ellos de tratamiento lingüístico. Lo que pasa es que, bueno, la plataforma es lo suficientemente flexible y además estamos trabajando juntos, con lo cual, pues me imagino que de este trabajo en colaboración pues surgirán nuevas ideas para poder ampliar un poco el dominio de aplicación de esta infraestructura. Una de las cosas más importantes es lo que ya se ha comentado, la posibilidad de contar con identificadores únicos y persistentes y ese protocolo de recolección que permite compartir. De esta manera contamos con lo que se conocen como las 5 estrellas que Tim Berners-Lee, el que se considera el padre de la web semántica, de la web en concreto, y de los datos abiertos enlazados, decía, o sea, no solamente tenemos que poner nuestra información de manera libre, con software abierto, sino que además tiene que ser accesible, siempre, identificadores únicos y persistentes, y además tiene que poder ser compartida. Y entonces esa es la 5ª estrella. Y la posibilidad de ser compartida es que se encuentre en un repositorio, almacenado en un repositorio, que soporte un protocolo de compartición de datos, como es el OAI-PMH, del que ya se ha hablado. Entonces, bueno, básicamente nosotros a la hora de desarrollar este entorno virtual de investigación en LeanHD, decidimos usar el repositorio de Lindat que ponía a nuestra disposición Clarín. Como ya se ha comentado, aparte de la versatilidad, la flexibilidad que tiene, bueno, pues los dos esquemas de metadatos o estándares de metadatos básicos, o sea, en los que está basado el esquema de Lindat, es el gran conocido esquema Dublin Core, que
tiene unas ventajas grandes, es un esquema sencillo, reducido, no cuenta con una gran cantidad de conceptos, pero los conceptos están lo suficientemente bien definidos y con una semántica clara que puede ser adaptado para identificar y almacenar información general de cualquier proyecto. O sea, el origen de Dublin Core era para etiquetar o guardar información sobre papers de investigación, pero luego se ha visto que ha sido tan bien definido de una manera semánticamente correcta que ahora mismo es el que más se utiliza. Pero evidentemente no cuenta con todos los conceptos suficientes como para poder almacenar toda la información necesaria. También hay otros esquemas de metadatos en los que está basado el repositorio de Lindat es el Metashare, que, bueno, pues quien quiera un poquito consultar sobre ello, pues es un esquema de metadatos sobre todo orientado a la lingüística, a recursos lingüísticos. Bien, ¿qué hemos hecho entonces? ¿Qué se ha hecho entonces para poder crear un repositorio de metadatos en Evilin HD que almacene la información que desde nuestro punto de vista se ha considerado relevante de los proyectos y que puede ser importante para darles visibilidad? Bueno, pues lo primero que se ha hecho, evidentemente, es la configuración del modelo de Linear Claring, que ya se ha comentado. Se ha buscado la posibilidad de almacenar, de que todos los datos de los proyectos, que los proyectos que están identificados en el repositorio tengan un handle o lo que a lo mejor es más conocido, que es una URI, una identificación uniforme del recurso o un identificador persistente. Y por otro lado, pues se ha trabajado en el mapeado, que me disculpen los lingüistas porque esta palabra no es española en absoluto. Se trata de la transformación de nuestros datos en los datos del esquema de Lindat. ¿Qué ocurre entonces? Bueno, pues que cuando nos hemos puesto a trabajar en ello, todavía nos encontramos en el proceso de acabar de cerrar totalmente el modelo, porque surgen siempre nuevas ideas, pues nos hemos dado cuenta de que nos hacían falta algunos conceptos y algunos términos que no estaban contemplados en los metadatos, en los esquemas de metadatos que nos ponía a nuestra disposición Lindat. Y para ello, pues hemos tenido que crear lo que se conoce como un espacio de nombres, de la cual este espacio de nombres, hay que tener muchísimo cuidado cuando se trabaja con metadatos. No se trata de cada uno de manera caprichosa. Yo creo mi espacio de nombres, quiero las etiquetas que yo quiero tal, porque de esa manera entonces es imposible conseguir lo que se quiere, y es que todos hablemos un lenguaje común, que compartamos los datos. Evidentemente tendríamos que buscar conceptos semánticamente equivalentes, y si no los encontramos de momento, pues entonces deberíamos de plantearnos nuevas opciones. De cualquier forma, si se crea un esquema de metadatos, nunca se debería crear sin haberse registrado antes en la asociación archive.org, que en realidad crea como unos identificadores permanentes en donde se pueden describir los metadatos que forman parte de ese espacio de nombres y cuáles son los conceptos. Lo del espacio de nombres me imagino que es algo que se oye muy habitualmente, y nosotros tenemos que tener claro que es importantísimo, porque es una manera de cualificar nuestros datos. Es como si nosotros cada conjunto de metadatos pertenece a un esquema que tiene un nombre. Existe el esquema Dublin Core, Metashare, TEI, que a lo mejor si muchos lingüistas han trabajado con él. Existe, en este caso para nosotros, nuestro esquema de metadatos que se llama Evilin HD. ¿Qué ocurre? Que si yo uso cualquier campo de esos conjuntos de metadato, lo cualifico con el nombre del espacio de nombres, de manera que siempre se va a conocer cuál es el concepto semántico que está detrás. Basta con ir a las referencias, al lugar donde estén esos metadatos, se hayan descrito, se hayan definido, para conocer cómo se tienen que usar. Por tanto, es importantísimo, si decidimos que los conceptos que nosotros vamos a manejar no están contemplados en otros esquemas de metadatos o semánticamente no son lo suficientemente equivalentes, podemos crearlos. Pero tenemos que darlos de alta, registrarlos, porque a lo mejor en un futuro se pueden convertir también en un estándar que muchos otros proyectos quieran utilizar. ¿Cómo se ha acometido la creación del perfil de metadatos para Evilin HD?
evidentemente se ha utilizado una metodología mucho más compleja de lo que yo voy a mostrar ahora mismo. Pero evidentemente, o sea, porque si no, no se podría trabajar de una manera, de una manera consistente y coherente. Pero bueno, básicamente lo importante, el primer paso que se ha tenido que dar o que hemos tenido que plantear ha sido cuál era el dominio del problema. O sea, es decir, sobre qué queríamos guardar información. Y nosotros queremos guardar información sobre los proyectos de investigación. Información que luego queremos que sea compartible o que se pueda compartir. Pero por la infraestructura que nosotros hemos implementado, por la manera en la que hemos estructurado nuestro entorno de investigación, todos los proyectos tienen asociado algún recurso, que fundamentalmente es un recurso para trabajar sobre él y dar visibilidad, no a los metadatos del proyecto, sino al proyecto en sí. Es decir, tienen asociado una página web, pueden tener asociado una exposición virtual o un conjunto de textos etiquetados en TEI, por ejemplo, y visualizados. De forma que entonces, pues también forma parte del dominio de la información que nosotros queremos compartir esos recursos. Por lo tanto, existen como dos grandes objetos, dos grandes elementos de los cuales queremos mostrar la información. Dentro de la metodología del desarrollo de estos perfiles, que repito que es muchísimo más estructurada y muchísimo más, que se tiene que realizar de una forma más pormenorizada, pues la segunda opción es ver qué información quiero describir. Evidentemente esa información va unida a qué función o qué funcionalidades quiero yo dar con respecto a mi información. Es decir, ¿qué me gustaría que se supiese en mi proyecto? Que sea el autor, el título, qué recursos tiene asociado, qué quiero que se sepa de él, ¿no? Y por tanto, entonces, pues surgieron, o nos planteamos que había tres tipos de información que además luego verán ustedes que tiene relación con los tipos de metadatos que existen. Es decir, por un lado, se quiere almacenar los datos generales del proyecto. Como he dicho, ahora lo escribiremos un poquito más adelante. Título, autor, los metadatos generales para los cuales Dublin Core es una buena opción. En nuestro entorno virtual nos parece importante almacenar la información asociada a los recursos del proyecto y el acceso a ellos. Es decir, ¿por qué no poner como metadato la URL, el lugar donde sea ese recurso que está asociado a mi proyecto? El proyecto puede tener muchísima más investigación detrás y muchísimos más datos, pero además tiene una forma de visualización que puede ser una página web o lo que sea. Y por último, la descripción del ciclo de vida de la investigación en el contexto de las humanidades digitales. De esto hablaré un poquito más adelante porque pues esta idea surge a partir de una iniciativa para la descripción precisamente de la investigación en este campo. Por tanto, los metadatos que aparecen en EBI, de los que se dispone en EBI, pertenecen a los tres grandes tipos de metadatos que existen, que son metadatos descriptivos con la información general del proyecto, aunque parezca redundante, con la información que describe de forma general el proyecto. Bien, que además suele ser una información, no el valor en sí, sino la estructura suele ser común a todos los proyectos. Por otro lado, existen los metadatos estructurales, es decir, que lo que hacen es describir la estructura de los proyectos y los recursos que se usan para materializar su expresión digital. Es decir, para nosotros, igual que estamos acostumbrados, hay metadatos estructurales que permiten definir, por ejemplo, un libro, los capítulos de los que consta, el contenido del libro, las imágenes que pueda tener, si es un libro que tiene imágenes, que está ilustrado. Pero sin embargo, en nuestro caso, nuestros proyectos de EBI-Lin son proyectos que lo que tienen son recursos para la expresión digital y la visualización de la investigación. Por tanto, entonces, esos serían nuestros metadatos estructurales. Y ya por último, pues tendríamos los metadatos técnicos que, por ejemplo, para una foto son lo que ha comentado mi compañero, pues podría ser a lo mejor la geolocalización, los píxeles, etcétera, pero que sin embargo para nosotros, dentro de los proyectos de
EBILIN son los que van a contener la información sobre la creación de ese proyecto y el proceso de investigación, lo que se conoce su ciclo de vida. Eso, primero, va a permitir situarlo en un contexto y además poder hacer una clasificación rápida que permita a los usuarios que accedan a la información del proyecto conocer de qué técnicas, de qué objetos de investigación estamos hablando sin necesidad de tener que profundizar inicialmente sobre ello. Bueno, ¿para qué entonces? ¿Por qué se ha decidido pues crear metadatos y gestionar metadatos en nuestro entorno de investigación y asociar metadatos a los proyectos? Pues con varios objetivos. El primero es la estructuración de la información relativa al proyecto. También Tim Berners-Lee, cuando hablaba de las 5 estrellas que tenían que tener los datos en la web, comentaba que un dato no estructurado pues no era, o sea, por ejemplo, pues un PDF que se podía compartir, pues un dato no estructurado no era factible, a lo mejor era fácil de entender para los humanos, pero iba a ser complejo para las máquinas. Y lo que se trata es de buscar una forma de estructuración que los humanos puedan seguir entendiendo, pero que sea más accesible a las máquinas. Por otro lado, se pretende con los metadatos mejorar las búsquedas y el análisis de los datos del proyecto. Los metadatos nos dan la información relevante, las categorías, la categorización, su proceso de creación y por tanto nos ayuda a realizar un análisis. Algo muy importante es la estandarización y la eliminación de inconsistencias. Es decir, si nosotros decidimos hablar un lenguaje común, todo lo que describa el título de un proyecto va a ser dc.title, un metadato de Dublin Core, pues a todo el mundo que va a consultar esa información conoce lo que semánticamente está detrás de ese metadato. Por ejemplo, pues si queremos además dar valores a un metadato, vamos a suponer que, bueno, es algo de lo que voy a hablar después un poco, que tiene que ver con los vocabularios controlados, pero si nosotros no somos, digamos, disciplinados, si no normalizamos la información que introducimos, pues a veces eso podemos dar lugar a inconsistencias. Por ejemplo, pues como un ejemplo sencillo, que luego vamos a ver alguno más, pues es, si nosotros a lo mejor estamos tratando obras de Miguel de Cervantes y yo quiero rellenar el campo autor y uno pone M.Cervantes, otro pone Cervantes, otro Miguel de Cervantes, otro, entonces, ¿qué ocurre? Pues que realmente esa información no está normalizada y no sabemos si ese Miguel de Cervantes es el mismo del que habla la Wikipedia, si Cervantes es un restaurante, si, etcétera. Hay determinados, o sea, es decir, los metadatos y los valores que se pueden dar a los metadatos nos ayudan a la normalización y por tanto mejoran la forma de compartir la información y eliminan inconsistencias. Por último, pues la gestión de estos datos en un repositorio centralizado, como ya hemos dicho, va a facilitar la accesibilidad y la visualización y además que puedan ser integrados y compartidos a través del almacenamiento en el que se encuentran. Bueno, por tanto, y aunque sea repetitiva, pero como para que quede muy claro, el objetivo de los metadatos es permitir que los metadatos estén abiertos, sean accesibles y puedan ser compartidos, que los recursos que son descritos por los metadatos tengan un identificador uniforme de los mismos, es decir, que les facilite el acceso, y por último, la vinculación con otros datos, dotándoles de un contexto más enriquecido. Bien, así, de manera bastante breve, quería poner algunos ejemplos de cómo se han tratado los distintos tipos de metadatos en el entorno virtual de investigación de EBI. Por un lado tenemos los metadatos descriptivos, que, bueno, en la parte derecha de la pantalla se puede observar el formulario mediante el cual se da de alta un proyecto en EBILIN HD. Ese formulario tiene básicamente, o sea, tiene pocos datos, porque también hemos querido facilitar, o sea, que se introduzca la mínima información imprescindible, pero no más de la necesaria. Y por tanto, pues es el título del proyecto, una palabra identificadora del proyecto, que además hay por unas instrucciones que dice que no tenga espacio ni nada, porque va a ser realmente el subespacio, el subdominio que va a tener asociado el proyecto. Luego la descripción del proyecto,
si quiere describir de una manera más exhaustiva. Y por último, una serie de etiquetas o palabras clave que también ayuda para luego ese proyecto ser identificado, clasificado en los distintos buscadores, etc. Bueno, para esta parte, que son metadatos descriptivos, básicamente nos ha sido suficiente con los datos de Dunning Core, exceptuando que hemos decidido añadir un metadato propio, que es el project name, que representa precisamente el subdominio que vamos a asociar al proyecto. Los demás, DC title, DC subject, esas son las palabras claves, el título, la descripción, y luego pues existe el metadato contributor author, que es un refinamiento de un metadato de Dunning Core, que se toma automáticamente del nombre de usuario registrado, que es el que está creando el proyecto. No es necesario que el usuario vuelva a introducir su nombre para poder añadirlo a los metadatos correspondientes. Los metadatos descriptivos, por tanto, he puesto aquí un pantallazo de lo que antes os ha mostrado mi compañero de la parte de visualización del repositorio. Entonces aparece una lista de los distintos metadatos. Es el mismo ejemplo que le he puesto, con Juana Murillo como autor, con el handle o la URI o el identificador persistente, la descripción del proyecto, sus palabras claves y su título. Aún así, pues aparecen algunos otros metadatos, como pueden ser los metadatos asociados a las fechas, que son creados automáticamente en el proceso de incorporación al repositorio. Cuando se incorpora un proyecto, un conjunto de metadatos, entonces se genera automáticamente esas fechas, que son la fecha en la que ha sido disponible o la que ha podido ser accesible, que son casi siempre coinciden, pero en algún momento, pues si hay algún fallo, algún retraso por algún tipo, pueden cambiar. Y el identificador permanente no lo asociamos nosotros, no es algo que nosotros asociemos al proyecto a través de un formulario. Es un identificador que genera de forma aleatoria automáticamente el propio repositorio en el momento de la agregación al repositorio, lo cual pues tiene un formato. Todos los proyectos tienen unas URIs con un formato similar, lo suficientemente extensas y con un montón de números aleatorios, pues para asegurarnos que son identificadores únicos que identifican el proyecto en concreto. Bueno, por último, luego los metadatos estructurales. Como he comentado, pues nosotros en los proyectos DEVI damos la posibilidad de contar con unos recursos asociados. WordPress, Omeka, Scribe, con todo su entorno de edición, y por tanto, pues se tomó también la decisión de que podía ser importante informar de que el proyecto cuenta con un recurso, por ejemplo, un tipo de WordPress. Eso quiere decir que va a tener una página web ya asociada al proyecto, que además está disponible desde el momento de la creación del proyecto. Otra cosa es que haya que trabajarlo un poco para que se visualicen bien las cosas, pero está disponible. Y además, como se puede observar ahí, aparece la URL de ese WordPress. El mepansodigital.evelinhd.com, ese es el subdominio que se ha creado con la palabra, con el project name que nosotros hemos pedido en el momento del registro. Bueno, creo que estas URLs también van a cambiar con motivo de la migración, pero siguen teniendo sus dominios, ¿no? Siguen teniendo sus dominios, pero colocados en otro orden, ¿no? Miro a Agustín porque se encuentra en este momento en ese proceso que está a punto de morir en el intento, pero que lo acabará de conseguir. Bien, y por último, pues los metadatos técnicos. En esta parte, pues me quería detener un poco más porque creo que es una de las aportaciones más novedosas de nuestro esquema de metadatos. Estamos hablando de la posibilidad de describir el ciclo de vida de la investigación que se desarrolla en un proyecto de humanidades, ¿eh? Estamos hablando de un proyecto de humanidades sobre todo. ¿Y de qué forma? Pues se puede describir ese ciclo de vida. Pues a través de lo que son las actividades de investigación, los objetos de investigación y las técnicas de investigación. ¿De dónde surge esta idea? Bueno, pues esta idea surge de una infraestructura, que es la infraestructura de Daria, que es una infraestructura de investigación para las artes y humanidades. Y desde hace unos años, me parece desde 2012, pero no me acuerdo bien de las fechas, hace una propuesta, y es la de crear una taxonomía para describir las actividades de investigación en las humanidades. Bien, esta taxonomía está
todavía en proceso de creación, es decir, se admiten retroalimentación o feedback de investigadores por si se identifica algún tipo de término en alguna de las categorías que aparecen que pueda ser interesante. Les dejo las URLs tanto el GitHub de Daria, donde aparece escrita toda esa taxonomía, y también he puesto un enlace a una página de vocabularios controlados, un servidor de vocabularios controlados, que es el de que se ha creado en Argentina, ¿no? Entonces, que es interesante porque, claro, la taxonomía de Tadira está escrita en inglés, pero se ha hecho un esfuerzo importante en Argentina para poder también adaptar estos términos al español, por si alguno quiere clasificarlo de esta manera. Es decir, hay muchos hablantes, muchos de habla hispana que a lo mejor queremos clasificar las cosas también en español. Entonces, bueno, ¿qué es lo que se consigue con la taxonomía de actividad de Tadira? Es una taxonomía de actividades de investigación en humanidades digitales. Entonces, con esta taxonomía se pretende recopilar las distintas herramientas y métodos que se han utilizado durante la investigación y poder clasificar esos proyectos de acuerdo con esto. Y para ello, pues era importantísimo crear un vocabulario controlado, que, como digo, ahí está en revisión periódica. ¿Y qué es un vocabulario controlado? Pues son los valores que le vamos a dar a los metadatos de actividades. Pero ¿qué pasa? Que es muchísimo mejor definir un vocabulario con términos cerrados para que todo el mundo, todas las personas o todos los investigadores llamen a las cosas de la misma forma. Es un proyecto de captura de imágenes, en vez de poner c.imágenes. Es decir, de esta manera es muchísimo más fácil de entender y de compartir la información. Y además también, pues, no crear términos nuevos. Se ha hecho este vocabulario, se lleva trabajando muchos años en él y se está intentando incorporar todas las categorías posibles para que pueda describir cualquier proceso de investigación, pero no más de las debidas. Como siempre, se han realizado refinamientos. Es una taxonomía evidentemente jerárquica, que existen subtareas, subtécnicas, pero que pretende, pues, ser la taxonomía que por excelencia para la descripción del proceso de investigación en un proyecto de humanidades digitales. Bueno, los objetos de investigación, que son, pues, realmente es el fin o el propósito del proyecto de investigación. Entonces, bueno, yo he puesto una pantalla que se ha extraído de este servidor de vocabularios que he comentado, en Argentina, que ha hecho la traducción al español de los términos de la taxonomía de Tadira. Y entonces, en este caso, son algunos, porque es una lista muy larga, de los objetos de investigación que se han identificado en esa categoría. Por otro lado, pues, están las actividades de investigación. En este caso, pues, como se ve, el hecho de que existan estas flechitas indica que existen subtérminos en este caso. Es decir, hay metaactividades que a su vez están descritas por otras actividades. La captura puede estar escrita por otras capturas, etc. Y por tanto, bueno, pues esta es un vocabulario muchísimo más extenso y además con niveles jerárquicos. Y ya, pues, por último, las técnicas de investigación, que se han concebido como listas abiertas. Eso quiere decir que en proceso de incorporación de términos nuevos, si aparecen nuevas técnicas, evidentemente, que son específicas y que son técnicas que no tienen por qué estar siempre asociadas a un método en concreto o un objeto de investigación en concreto, sino que pueden ser aplicables en diferentes entornos. Y bueno, pues ahí también les presento una parte de la lista, pero bueno, como en todas las transparencias aparecen las URLs para poder acceder, pues pueden consultar el vocabulario completo de cada uno de los elementos. Bueno, pues nosotros entonces en Evilin se ha decidido incorporar a nuestro esquema de metadatos estos términos, porque nos parecía importante aportar un valor añadido a la información referente a los proyectos, y era precisamente la descripción de su ciclo de vida, la descripción de sus métodos, actividades y objetos de investigación. Y entonces, bueno, pues dentro de ese esquema de metadatos, de ese espacio de nombres Evilin HD que hemos registrado
y que hemos dado de alta, se han incorporado pues 3 metadatos nuevos que los hemos llamado Research Activity, Research Object y Research Technique, para precisamente permitir que dentro de esos metadatos se puedan almacenar los valores correspondientes de la taxonomía de Tadira. Como se puede observar, esta parte de abajo son 3 líneas de esa pantalla que antes ha mostrado nuestro compañero, con todos los metadatos dados de alta en el repositorio. Y pues, por ejemplo, no es que se tenga que obligatoriamente solamente utilizar una técnica de investigación. Por ejemplo, aquí abajo se ve que en este proyecto se han utilizado datos enlazados en abierto enriquecidos con anotaciones, y además se ha realizado una diseminación y una publicación. Por ejemplo, pues esto sería varias técnicas que están separadas por puntos y coma. El objeto de investigación, las humanidades digitales en este caso, y la actividad pues ha sido una creación, en este caso un desarrollo web. Bien, por lo tanto, entonces, de esta forma pues van a ser datos compartidos, y que como cada vez la taxonomía de Tadira se utiliza cada vez de forma más habitual en los distintos proyectos de investigación de humanidades, pues va a dar una visibilidad a nuestros proyectos y una forma de clasificar. Bueno, yo tenía previsto, no sé, o sea, estoy creo que dentro del tiempo porque faltan 5 minutos, pues mostrarles lo sencillo que es utilizar el entorno de investigación y dar de alta unos metadatos. Entonces, les invito a que entren en esta URL, evelinhd.com, y bueno, pues voy a... Dime dónde están las pestañas que no las encuentro. Vale. Y aquí cierras. Aquí, ¿no? Esto. Vale. Bueno, entonces vamos a entrar, o sea, entramos en Evelyn y lo que hacemos es hacer un registro que en el cual se pide el nombre. Yo voy a poner aquí mi nombre, mis apellidos, bien, un email que va a ser el email que se va a utilizar como identificador del usuario. Bien, el nombre de usuario. El nombre de usuario que queremos... se utiliza el nombre de usuario que va a aparecer cuando nos identifiquemos. Bien. Después, la password que queremos utilizar. Por supuesto, se tiene que repetir la password para asegurarnos de que la hemos marcado bien. Y por último, si queremos una breve descripción de nuestro perfil. Esta descripción realmente es algo que de momento no hemos planteado todavía la necesidad de visualizarlo hasta que tengamos todo un poco más consolidado y trabajemos con ello. Entonces, bueno, pues damos aquí a enviar estos datos. Bueno, qué bien. Nos ha dado un error. Como siempre, la ley de Murphy, pues está presente. Estaba creado. A lo mejor. Claro. A lo mejor. Otro usuario pone aquí. Invéntatelo. Pero yo no sé si está creado el usuario o está el... Si ustedes están haciendo el registro y les ha funcionado alguno, bien. Vale, entonces ahora mi compañero les tiene que dar... Validar. No. Ahora, no, yo voy a entrar ya, como ya estoy identificada. Vale, voy a entrar en... Home. Aquí voy a identificarme con mi usuario y mi contraseña. ¿Vale? Y entonces lo que yo pretendía es que se crease un proyecto. ¿Bien? Bueno, yo como ve, tengo aquí un montón de proyectos creados. No es que investigue tanto ni participe en tantos proyectos, que son todos de prueba para ver si funcionaba el entorno. Bien, entonces, bueno, pues aquí se ven todos los proyectos que supuestamente yo dirijo. Es todo, el entorno maneja muchos iconos. Esto significa que son proyectos de investigación. Este circulito rojo significa que ha habido un usuario que ha pedido unirse al proyecto. Entonces, si nosotros pulsásemos sobre él, pues veríamos que aquí hay un usuario que ha pedido unirse a este proyecto en concreto.
si yo le doy aquí a autorizar, pues autorizo para que pueda tener acceso a todo el proyecto, a si hay una página web, pues una página web, a la edición de la página web y de edición de los textos, etcétera. Y luego, pues aquí estos son los proyectos en los que colaboro. Es decir, yo hice unas peticiones para unirme a una serie de proyectos y me las han aceptado y por tanto tengo acceso a ellos igual que si yo fuese. O sea, lo que no puedo hacer única y exclusivamente, no puedo borrar el proyecto, eso solo lo puede hacer nada más que el administrador, pero hay acceso al trabajo colaborativo en cualquier momento. Bueno, entonces, si se ha creado un proyecto, por ejemplo, pues si les parece pueden crear ustedes uno en el botón de creación del proyecto aquí arriba. Vamos a crearlo. Crear un nuevo proyecto. Aquí tengo que elegir qué quiero, si un proyecto de edición digital, porque voy a hacer una edición digital con etiquetado TEI, voy a hacer una biblioteca o una exposición digital con Omeka, o voy a hacer una página web con WordPress, o lo quiero todo, que es un proyecto personalizado, quiero dos de ellos, o sea, puedo elegir. Yo en concreto voy a elegir lo más sencillo, una página web. Vamos a poner aquí prueba WordPress, por ejemplo. El identificador, la palabra identificadora del proyecto tiene que ser, como hemos dicho antes, sin espacios, porque va a ser digamos, el subdominio a partir del cual voy a acceder a ese proyecto. No voy a añadir ahora ninguna descripción. Y bueno, pues algunos metadatos, prueba, humanidades, yo qué sé. Que bueno, algunas palabras clave que no, estas no son nada relevantes, evidentemente. Bueno, una vez que ya tengo los datos metidos, pues le damos a la petición. Si han han creado un proyecto, vale, pues entonces ahora mi compañero Agustín los proyectos tienen que ser autorizados previamente. Supuestamente existe un proceso en el cual se revisa un poco, pues no, o sea, si es un proyecto serio o no lo es, etcétera, ¿no? Y entonces ahora lo estás autorizando, ¿no? ¿Cuál es autorizado? ¿De alguien genérico? Sí, el otro, vale, pues ya he autorizado uno y no sé si hay... El tuyo. ¿El mío también? Sí, hay dos. Vale, pues... Vale, pues entonces ahora, quien haya pedido... ¿Ha llegado la autorización? Prueba Carmen Santiago era el otro. ¿Prueba Carmen Santiago? ¿Es? Vale, pues supuestamente ya estás autorizado. Sí. ¿Vale? Bueno, pues entonces, a ver, yo ya estoy autorizado, me voy a la página de usuario. Bueno, esto como está en inglés porque mi compañero tiene el navegador en inglés, pero como ven hay aquí un botón para ver la versión española o inglesa, o sea que se puede ver las dos opciones. Entonces yo, pues ahora he hecho la prueba, la WordPress prueba, que es esta que he hecho, y si doy a este proyecto, pues aquí aparecen los datos del proyecto, y si quiero publicar los metadatos, tendría que dar, o sea, bueno, el WordPress, vamos a pulsar el WordPress para que se vea. Aquí está la edición o sea, el editor de WordPress, el administrador de WordPress, y como se observa en la URL aparece el subdominio, es WordPress prueba, que es como yo he llamado a mi proyecto. Y entonces, bueno, simplemente ahí podría trabajar, hacer la página web, pero yo quiero a lo mejor ya publicar mis metadatos, o a lo mejor lo quiero hacer más tarde, no es necesario hacerlo en el mismo momento de creación. Entonces damos a la publicación en Lindat, que aparece aquí entonces un formulario en el que todavía podemos incorporar algún metadato más, y lo importante aquí, bueno, dice que el recurso asociado es un recurso de WordPress, y aquí aparecen todos los términos de la taxonomía de Tadira que me permiten pues identificar cuál es mi objeto de investigación. Vamos a poner que sean los datos, unas actividades de captura de imágenes, por ejemplo, y luego pues unas técnicas de codificación, ¿vale? Estoy poniendo metas. Podríamos poner varias. Estos son formularios de selección múltiple, con lo cual podemos elegir todos los que queramos. Bueno, una vez que tenemos ya esto, se da a publicar en Lindat. Me ha parecido que tarda poquísimo. Vamos a ver si ¿es este? ¿El nuestro?
El punto, sí. ¿Voy arriba o qué? Sí, dale ahí. Vete para abajo. En principio saldría... No, vete para... Mira, ahí, por ver María Luisa. Mira, ahí Sí, está. bueno, pues aquí están ya mi prueba WordPress, que si Carmen has dado de alta los metadatos o tendrían que salir en breve, o sea, prueba WordPress. Entonces aquí aparece, pues, que soy el autor, no hay descripción porque no la he puesto, las palabras clave que pertenecen a Evi. Si doy al registro completo, pues aquí aparecen todos los demás metadatos, mi URI permanente, mi identificador persistente, los recursos asociados, que son WordPress, y aquí las actividades de investigación, los objetos y la serie. Esto, como si nuestro esquema es recolectado por, en este caso, el repositorio de Clarín, pues a partir de ese momento ya estos datos están en abierto y están siendo compartidos en la web, digamos. ¿Han podido hacer...? Vamos, como ve, esto lo que tiene, digamos, de bueno es que hemos dado de alta unos metadatos de un proyecto sin necesidad de haber tenido que configurar un repositorio, haber lanzado, digamos, JSON o cualquier tipo de formato de datos para que pueda ser insertado en el repositorio, etc. Y por otro lado, pues la ventaja de también poder trabajar aquí en este entorno de investigación, creando proyectos y herramientas de visualización del mismo. Y bueno, pues esto es todo. Si hay alguna pregunta, de cualquier manera, pues ya que se han registrado en Evilin, pueden empezar a usarlo y crear ahí su propia página web, su Momeca, lo que se quiera. Hay un chat disponible, con lo cual pueden preguntar. A ver. Si había alguna pregunta en la sala, la podemos ahora formular. ¿No? Vale, pues ha quedado todo claro. Entonces, despediros. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos atendido. Aquí dejamos nuestros correos electrónicos por si hay cualquier consulta o queréis hacernos alguna propuesta. Sí, a todos. Si hay alguna pregunta de la Tadira, que hice yo la traducción. Encantada de saber qué les parece la traducción de Tadira y recibir colaboraciones para mejorar la taxonomía. Y nos vemos mañana por la mañana.